Bien, estamos aquí otra vez reunidos con el compañero Fabián Córdoba de Ecuador y queremos entrevistarle para que nos cuente cuál es la situación tan explosiva, ¿no?, que está viviendo estos últimos 2, 3 días el país hermano de Ecuador. Adelante, Fabián, cuéntanos cómo ves la situación, qué es lo que está pasando. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Joaquín. Un saludo a todos los compañeros y a todos los que tengan acceso a esta conversación, más que una entrevista. Bueno, estamos a 2 días de lo que ocurrió en el Ecuador, que evidentemente entiendo nos puso en el mapa mundial nuevamente y no por algo bueno. Estamos convertidos en el segundo país más violento de América Latina, luego de Brasil, tomando en cuenta que nuestra población apenas llega a los 17 millones de habitantes. O sea, la violencia acá es mucho más, para mí, mucho más grave, ¿no? Claro. Porque obviamente dependiendo del número de habitantes, también crecen los problemas y las taras sociales. A mí me parece eso. Ahora bien, han continuado los atentados, los incendios de vehículos, ha continuado los asesinatos, ¿no? Especialmente en sectores de la costa del Pacífico, ¿no? Es una parte que nosotros vivimos en la Sierra Central. Si bien hay violencia, claro, no la podemos calificar de normal, pero es menor. Es menor porque además son ciudades pequeñas, eh, son ciudades que no llegamos a los 300.000 habitantes, ¿no es cierto? No llegamos ni a los 200.000 habitantes, algunas ciudades, somos realmente ciudades pequeñas. En la sierra solamente Cuenca es una ciudad grande, podríamos considerarla grande. El resto de ciudades somos ciudades relativamente pequeñas, tanto en extensión como en población. Entonces tenemos un poco más de tranquilidad, digamos. Pero obviamente aquí se ha multiplicado el terror debido a algunos factores. Primero, la desinformación. Segundo, yo creo que una información tergiversada, también interesada. Porque aquí se está mezclando también el tema de la delincuencia con la lucha política que enfrenta a dos sectores que desde mi punto de vista, si bien el uno se califica como progresista, yo podría decirlos que son una especie de derecha moderada, entre comillas, que es la Revolución Ciudadana. Y el otro sector que es obviamente la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha, pero que casualmente en este momento están actuando totalmente juntos, en unidad en la Asamblea Nacional. Y decir algo más, en Ecuador en este momento se están aprobando leyes con unas votaciones realmente históricas. Son 137 asambleístas. Se supone que de distintas posiciones ideológicas, ¿ya? A ver, 139 asambleístas, de los cuales están votando en bloque, a favor de las leyes que las está presentando el presidente de la República. Y obviamente nosotros estamos preocupados de la violencia, estamos Claro. preocupados de lo que pasa en el país. Yo creo que nadie está enterándose ni de lo que está aprobando la Asamblea, ¿ya? Y van leyes vitales y brutales. Se aprobó una ley en donde se condona nuevamente deudas a los grandes deudores en el Ecuador. Y si sumamos los valores, porque no es que ha condonado solamente la derecha, en el gobierno de Correa, que tenía absoluta mayoría en la Asamblea, también condonaron deudas a los grandes deudores, ¿sí? En el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo y ahora en el gobierno si nosotros sumamos todos esos perdones, entre comillas, o lo que llaman ellos los incentivos para que la industria se desarrolle, yo puedo calcular que fácilmente el Ecuador, desde el gobierno de Correa acá, o sea, del 2006 acá, se ha condonado alrededor de unos 18.000 millones de dólares. O sea, esa es parte de nuestra crisis. Claro, ¿y cuál es la deuda externa de Ecuador?
La deuda externa de Ecuador está bordeando los 60.000 millones de dólares. O sea, ¿Sí? media deuda externa se ha Media entregado. deuda externa se les ha perdonado, se les ha condonado, ¿ya? Sí, sí, Y anoche, en la noche, se aprobó una nueva ley, ¿no? En sí, la sí. que el movimiento indígena de Ecuador, la CONAIE, que ya recuperó, por cierto, recuperaron ellos la dirección de Pachacuti, ¿no? De su organización, que tiene hoy solo 5 asambleístas. Solo los 5 se opusieron a la aprobación de esa ley que aprobaron anoche casualmente. Ujú. Y en este momento de crisis, ¿no? En este momento de crisis donde yo, lo que menos me interesa es lo que haga la asamblea, o sea, al pueblo, Sí, pero ahí están aprovechando. Y están aprovechando porque están impulsando la privatización de la energía eléctrica. Cuando llegó Correa, construyó, hay que decirlo también, las más grandes centrales hidroeléctricas que tiene el Ecuador, que son las que nos tienen sobreviviendo, porque después de Correa se descuidó el tema energético y hoy sufrimos apagones, claro. cuando Ecuador exportaba energía eléctrica. Pero ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, ustedes saben, siempre el empresario dice, no podemos competir con el Estado porque el Estado está subsidiando y eso es desleal. Entonces en Ecuador costaba 9 centavos de dólar el kilovatio hora de energía, ¿sí? Y ayer aprobaron en la ley que el kilovatio hora no se calcule de esa manera, sino se calcule también tomando en cuenta el valor de la inversión en la construcción de las centrales eléctricas o las hidroeléctricas. Ujú. Eso en buen romance significa que no va a costar 9 centavos, va a costar Claro, tal vez 18, tal vez 15, no sé, pero va a subir. ¿Y quién lo va a pagar? Nosotros, claro, ¿no? El discurso ha sido que se tiene que mantener, pero va a subir. Y claro. en un país dolarizado, que nos suban el costo de la energía eléctrica es brutal. O sea, cualquier subida de precios para nosotros es brutal, Es brutal. En ¿ya? valor dólar, siempre en valor dólar. Claro, Es que siempre es en dólares. Lo de nosotros, todo es en dólares. El caramelo es en dólares. O sea, un claro. caramelo es en dólares. Para darte una idea, en Ecuador, un caramelo cuesta, ¿qué? 20 centavos, 25 centavos de dólar. Un caramelo. Wow, qué locura. Yo no sé, no les puedo dar una idea de cuánto sería en pesos argentinos, pero es terrible. O sea, parecería muy poco, Sí, sí, 25 sí, sí. centavos de dólar, pero es Sí, sí. bastante, ¿no? 250 Entonces, pesos argentinos serían. ya, eso es lo que cuesta un Aprox. caramelo en Ecuador. Que Exactamente. es una locura, sí. Exacto. Entonces, el tema de la violencia, volviendo a eso, claro, las bandas delincuenciales han ido creciendo, han ido creciendo. No es que ha sido solamente un tema del gobierno de Moreno, no estamos hablando, la delincuencia viene de hace rato y precisamente las bandas se fueron consolidando, eso sí, en los gobiernos de Moreno y Lasso. Porque Sí, particularmente yo creo que el hecho de que haya mucha violencia, ¿no? Les lleva al pueblo a preocuparse en primer lugar de esa violencia, porque claro, lo que buscamos es vivir en paz. sí. Y al tenernos sometidos por el miedo, porque eso es lo que nos está pasando, sometidos por el miedo, pues simplemente nos imponen leyes como la que te acabo de comentar, Claro. leyes de perdonar deudas a los grandes industriales y efectivamente no vamos a llegar a salir de este hoyo. Y más hoy que salió el último decreto, el decreto 111, que te lo voy a compartir, en la que se declara un estado de guerra interna, estado de guerra interna, ¿no Sí, es cierto? Conmoción armada interna. sí. Entonces, que además para mí es algo que desde mi punto de vista está distorsionado, ¿no es cierto? Porque todos estamos de acuerdo, obviamente que hay que combatir a la delincuencia, pero se les está dando un estatus de combatientes, pues, a los delincuentes. Claro, claro. Se les está dando el estatus de combatientes y eso no es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, Y yo mucho me temo que obviamente ahí se convierten en objetivos militares, ¿ya? claro. La pregunta es,
los militares tienen la capacidad de discernir sobre quién es delincuente o no. Punto uno. Y punto dos, ¿realmente desean discernir o van a Sí, empezar a disparar al que sea? sí, sí. Más cuando salió el pleno de la Asamblea Nacional, el pleno, o sea, todas las bancadas juntas, la Revolución Ciudadana, ahí todos, a Ujú. decir que respaldan, aplaudieron de pie la acción de las Fuerzas Armadas y la policía. O sea, claro, nos están mostrando unidad y nosotros también tenemos que unirnos, pues, ¿no es cierto? El pueblo también tiene que unirse en esta lucha en la que nos están haciendo pedazos. Y públicamente dijeron que de ser necesario, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República indultarán o, si no, en su caso, otorgarán amnistías a los militares y policías por causas como resultado de la represión que se va a someter al país. Claro. Entonces el asunto es delicado, porque además nos están poniendo en una situación de, de guerra que no sabemos cuándo termina. O sea, vamos a estar en un momento de constante combate, sí, con el nombre de combatir la delincuencia, y evidentemente, al menos es mi particular forma de pensar, estamos sometidos por el miedo en el país. O sea, Sí, sí, no vamos a tener opción de protestar, nada, nada. claro. Yo creo que más bien estamos en las puertas de mirar eh, cómo un país también se puede convertir en un estado fascista sin necesidad de hacer lo que hace Milei, por ejemplo, en Argentina, Sí, ¿cierto? sí. Aquí nosotros salimos a pedir que se convierta en un estado fascista. Hay gente, aunque no me crean, hay gente pidiendo que los militares salgan a matar, Sí, por el porque miedo que tienen, claro. el terror que se sembró es increíble, o sea, no hay cómo contar, o sea, las imágenes que te compartí son muy pocas, porque también hay que tener cuidado en las imágenes que se comparten, como te comentaba, se Claro, utilizan para el combate político también. claro. Se salió unas imágenes en las que decían que la delincuencia se tomó el metro de Quito, el metro que se inauguró en diciembre, ¿sí? Y que lo inauguró un alcalde de la Revolución Ciudadana. Entonces había que desprestigiar el metro. Y salieron unas imágenes de un simulacro, como que la delincuencia se tomó el metro. ¿Eso qué genera? Claro, Genera sí. pánico, literal, Nadie quiere subir al metro ahora. porque además nadie va a ir a contrastar la noticia. O sea, Claro. yo recibí la noticia y ya me quedó, ¿cierto? Luego voy diciendo, bueno, no ha de ser cierto, pero es tarde, o sea, es tarde. Sí, Se sí. generó el pánico. El Yo daño está ayer en hecho. la tarde salí en esta ciudad, que es pequeña, como te digo. Te encuentras con los negocios cerrados por miedo, por terror. Aquí se dijo que hubo balaceras, aquí se dijo que hubo saqueos, y a la vuelta de hoy día te topas con que no fue cierto, Ah. que la gente corría sin sentido, porque alguien Entonces, dijo pasa esto. podemos llegar a la conclusión de que, bueno, esta situación beneficia tremendamente al gobierno de Novoa, que es un gobierno de derechas, que está sacando legislaciones muy a favor, ¿no?, de los grandes intereses, De los y el grandes. pueblo está pagando el precio con este terror y, bueno, después con los diferentes aumentos de precios que van a tener. Ahora, ¿podrías resumir en alguna idea cómo fue el estallido? O sea, ¿el gobierno tuvo algo que ver en este estallido? ¿Fue una cosa espontánea? ¿Cómo lo podrías definir? Evidentemente el gobierno tuvo que ver. Esto empieza, voy a tratar de resumirlo, empieza en diciembre, porque sabemos y se supone, ya es como que Vox Populi, que uno de los jefes de una de las bandas fugó de la cárcel en diciembre, entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre. Ya. Eh, ¿Cómo fugó él? Eso es otra cosa que hay que analizar. Es un delincuente que tenía una especie de departamento en la cárcel. O sea, tenía Mm, todas las comodidades, ¿sí? mm. Y el tipo se va y se va llevando todas las cosas que tenía en esa cárcel. Una cárcel de máxima seguridad, por si Ajá. acaso.
y desaparece, o sea, se hace humo. No, nadie sabe ni qué día se fue. Resulta que empiezan a notar su ausencia porque este delincuente en Navidad y fin de año ha sabido organizar grandes fiestas con alcohol, con drogas, con fuegos pirotécnicos, o sea, como que estuviera en libertad. Comida, todo, todo. Participaban todos. Y obviamente en fin de año ya no hubo la fiesta. Entonces alguien dice, oigan, ya se fue. Y empieza el problema, ¿sí? Luego de eso hay otro tema importante. Este caso en Guayaquil, por si acaso. Sale la fiscal, que es empleada de la embajada de Estados Unidos. Así hay que decirlo. Sale la fiscal y anuncia que otro delincuente de la otra banda está planificando, perdón, asesinarla. No hay pruebas, solo es lo que ella plantea. Inmediatamente se monta un operativo para capturar a este sujeto, pero en cambio en Quito, que es de la otra banda. Y lo capturan. Lo capturan. Es tan fácil que lo capturan. ¿Por qué lo capturan? El tipo estaba en una especie de régimen de libertad condicional, digamos, aquí en Ecuador. Tenía que presentarse cada semana ante un juez. Y lo estaba haciendo. O sea, sabían dónde estaba. Sin embargo, montaron un operativo espectacular con cámaras de televisión y lo capturan. Pero luego de que lo capturan, siendo uno de los más peligrosos delincuentes del Ecuador, debían enviarlo o a la cárcel de La Tacunga, donde estaba casualmente Jorge Glass, o a la de Guayaquil, que son cárceles de máxima seguridad, o al menos son las de mayor seguridad en el Ecuador. Y no, le envían a una cárcel en la ciudad donde yo vivo, que es una de las cárceles de mínima seguridad, en donde tú para fugarte te lanzas de la pared, literalmente, y te fuiste, ¿ya? Le envían y obviamente a los 4 días de que estuvo aquí, se fue. Eso genera el estallido, ¿sí? Eso genera el estallido. Y vienen los bombazos, y vienen los asesinatos. Hay imágenes terribles y a quién se asesina, porque esa es otra cosa, ¿no? No están asesinando, no están matándose entre las bandas. Se asesina a guardias privados que están cuidando un centro comercial, y creo que te compartí esas imágenes. O sea, Sí. se asesina a personas que son comunes, trabajadores. A trabajadores se asesina. No están muriendo delincuentes. Y claro, inmediatamente viene la declaración del estado de emergencia. Del estado de emergencia emiten el primer decreto, el decreto 110, en donde nosotros estamos con un régimen de toque de queda. A partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, toque de queda. Nadie puede salir de su casa. O sea, salieron libres los delincuentes, fugaron y caímos presos todos los ecuatorianos. Increíble. Sí, sí, es un buen resumen de la situación. Hay algo que me gustaría preguntarte porque leyendo así y charlando contigo, pero leyendo algún artículo sobre la situación y la historia en los últimos años en Ecuador, eh, lo que se plantea es que la dolarización que Ecuador sufre o tiene desde hace 22 años ha beneficiado y ha favorecido enormemente el tráfico de drogas, ¿no? El negocio del narcotráfico. Que al fin y al cabo parece ser que en última instancia es el causante también la inoperancia o incapacidad del gobierno, pero del otro lado, ¿no? La existencia de estas bandas narcotraficantes. ¿Podrías, porque esto en todo el mundo puede interesar, pero en Argentina con el nuevo gobierno es muy importante porque fue tema central de campaña la dolarización de la economía argentina, ¿no? Es decir, suprimir la moneda argentina, que es el peso, y transformar la moneda en el dólar. Es decir, no tener moneda nacional y funcionar con el dólar americano. ¿Cómo fue la experiencia y qué evaluación te merece en Ecuador? Ayer te comentaba que cumplíamos 22 años dolarizados, 9 de Sí, enero.
9 de enero nos dolarizaron. 22 años dolarizados, y es catastrófico desde mi punto de vista. ¿Cómo nos dolarizaron? Creo que de pronto les puede servir a los hermanos argentinos. El dólar, el cambio era de alrededor de $1 por 2.500 sucres, 2.000 sucres. Y empezó a subir, día a día empezó a subir el valor del dólar. O sea, era inmediato, o sea, de hoy para mañana, de hoy para más tarde. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el dólar costaba 5.000 sucres por cada dólar. Y claro, salió el gobierno en ese tiempo, Yamil Maguad, a decir que es indetenible, que nuestra moneda ya no da más y que la salida es dolarizar. Antes de eso hubo una campaña obviamente, del sector industrial, en que nos decían, la burguesía nos decían, que una vez dolarizados un poco más íbamos a ser los Estados Unidos. Y el pueblo pensaba que iba a ganar en dólares como en Estados Unidos. Claro. De hecho, la gente decía, bueno, se va a acabar la migración inclusive. Claro. Ya no nos vamos a ir, porque vamos a tener dólares, vamos a ganar en dólares, ¿no es cierto? Imagínate si yo ganaba 1.400.000 sucres, podría estar ganando $1.400.000. Impensable, sí. Era una cosa brutal, pero la gente lo pensaba. Otra cosa es lo que uno dice, no se lo puede pensar, pero la gente lo pensaba, porque la televisión y todo nos decían, es mejor la dolarización nos da estabilidad, la dolarización nos va a dar mejor vida, o sea, todo era lo mejor del mundo, la mejor historia es la dolarización. Sí, y yo entre mí digo, ahora no, ¿por qué no cambiamos al euro, por ejemplo? Claro. ¿Por qué no cambiamos al euro? Es que teníamos que irnos a la dolarización, porque éramos el patio trasero, somos el patio trasero de los Estados Unidos. Y con eso nos controlan mucho más, porque hoy nosotros pagamos por usar los dólares. No es que los dólares nos llegan y ya está. ¿Cómo sería, para tener ¿cómo sería eso de que pagamos? Nosotros importamos dólares. O sea, el Ecuador importa dólares. Importa, el Banco Central importa dólares. Porque si no, porque es que nosotros no podemos imprimir dólares. Claro. ¿Sí? Es decir, el Ecuador compra dólares y lo pone en circulación. No hay de otra manera. Pero bueno, te decía lo siguiente, mira. Llegó un día en la que declararon el famoso feriado bancario, que cerraron todos los bancos y todo el mundo se quedó nuestros ahorros ahí. Se quedó todos los ahorros y el dinero que cada uno tenía. Claro, no todos, pero bueno, al menos de los que tenían, se quedaron ahí, en los bancos. Al siguiente día de eso, dijeron que no, que va a ser solo un día del feriado, que después 2 días y después ¡pac! Dolarizados. Nos dolarizaron. ¿Qué ocurrió? Porque el tema es importante, eso es vital. ¿Qué ocurrió? Para poner un ejemplo súper sencillo. Si yo ganaba 1.000.000 de sucres, significaba que ganaba $200 al tipo de cambio. ¿Cierto? Al tipo de cambio que teníamos. Sí. Pero no es que nos dieron $200. Resulta que para dolarizar cambiaron el valor del dólar por el tipo de cambio. Y nos dolarizaron a un valor de 25.000 sucres por cada dólar. Entonces, si yo ganaba $200, me quedé con $40. Me quedé con $40. Nos robaron. Sí. Y el dinero que teníamos en los bancos, ¿no es cierto? O sea, mira, si yo tenía 50.000 sucres en el banco, porque yo creo que tenía 80.000 sucres, pero digamos que tenía 50.000 sucres en el banco, nosotros no podemos ahorrar. Si yo tenía 50.000 sucres en el banco, me correspondía $10, ¿no es cierto? Amanecí dolarizado, me correspondía $2. Qué loco. O sea, fue un robo de guante blanco, ¿no? Un robo legalizado.
Pero Claro. eso, digamos que ya, está bien, ya. Nos dolarizamos y nos salvamos, ¿Y ¿no es ahora cierto? qué? Ya, entonces yo ya salvado, no me importa haber perdido los $2, ¿no es cierto? Pero Sí, no es tan así, porque mi sueldo era de $40, ya no era de $200, y las necesidades eran más caras, ¿cierto? A ver, un almuerzo, una comida del mediodía en Ecuador costaba alrededor de 3.000 sucres. En un restaurante, digamos, clase media, 3.000 sí, sucres, ¿ya? Dolarizado, cuesta $3. O sea, 75.000 sucres. ¿Te das cuenta cuántos almuerzos podía haber comprado sí, con relación ahora? claro. Con 75.000 sucres, si Sí, sí. costaba apenas 3.000. Entonces todo se disparó. Como te comento, aquí en Ecuador un caramelo cuesta 25 centavos de Sí, dólar, pero, de dólar. o sea, de dólar, pero. Y claro, nosotros contentos, dolarizados, aceptamos. Bueno, generalizo, nosotros estuvimos en contra. Nuestro país aceptó contento la dolarización porque al siguiente día íbamos a ser millonarios. Ya no íbamos a necesitar. Íbamos a viajar a Estados Unidos, pero ya de turismo. O sea, Claro, ya no claro, claro, íbamos a mirar a Estados Unidos. O sea, porque seguro. mucha gente pensaba que si ganaba 1 millón de sucres, iba a ganar 1 millón de Claro, dólares. claro. ¿Ya? La dificultad, Entonces, sí. Termina, perdón. termino. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ya nos dolarizaron. Primera cosa que nos tocó a los trabajadores, empezar a luchar para que nos mejoren las remuneraciones. O sea, perdimos derechos y vino la lucha nuevamente. Hoy, luego de 22 años de dolarización, el sueldo en Ecuador es $460. ¿Sí? Sí, sí. Pero el arriendo de un departamento para vivir cuesta $250. El alquiler, ¿eh? Sí, el alquiler, $250. O sea, Ahora súmale a eso tus necesidades, ¿no es más de la cierto? mitad del sueldo. Y si tienes que gastar en salud, y si tienes que gastar en educación, no hay opción. En Ecuador se considera que la canasta básica, está en $780. Estás ganando la mitad de eso. Eso Madre. para aquel que tiene un trabajo formal. Y la gente que vive de recolectar basura, y la gente que vive de vender en la calle. En Ecuador estamos hablando de que hay personas que viven con menos de $1 al día. En Ecuador se está muriendo la gente de hambre. Sí, sí. Ahora bien, la dolarización, ¿qué permite en Ecuador? ¿Sí? Ecuador era y hasta hoy es un país de tránsito de la droga. Colombia es el productor, Perú es productor, a Ecuador llegaba y desde aquí se exportaba. Sí, era, digamos, era un problema controlable. Sí, con la dolarización es un problema incontrolable. ¿Por qué razón? Porque aquí manejamos dólares. Es más fácil lavar el dinero del narcotráfico. Claro. ¿Sí? Es más fácil, o sea, definitivamente Sí, la sí. dolarización te convierte en un país permeable para el narcotráfico. Sí, Y sí. se instala y se instala y se instala y empiezan a surgir las mafias. Y tienes pueblos empobrecidos como Esmeraldas, por ejemplo, Máxime, claro. que es una provincia costanera en el Pacífico, que es de las más pobres del país, en donde la gente sin trabajo, con costos en dólares, sin educación, sin esperanza. ¿Qué camino le queda para obtener dinero? Sí. Unirse a las bandas, porque Claro. te ofrecen dinero inmediato, ¿ya? Y crece la violencia y se convierte en ejércitos. Te comento, de los muchachos que asaltan el canal de televisión y que lo transmiten en vivo y todo, hay bastantes menores de edad. Hay uno de 14 años. O Sí, sí. sea, y la gente mátenles y mátenles porque es que son delincuentes y hay que acabar con la delincuencia. O sea, Claro. estamos perdiendo el sentido hasta de la humanidad, ¿no? O sea, aquí queremos, en Ecuador estamos en un momento en que todos queremos, digo todos, yo no me incluyo, pero me toca Claro, hablar claro. así, En general, todos sí. queremos que se salga a matar a los delincuentes, porque estamos desesperados, ¿no es cierto? Pero, y entonces,
¿quién va a quedar vivo? Solo los asesinos. Sí, es una locura. Están llevando el país a una situación muy de locura, Exactamente, de miedo, ¿no? Que es lo que hace que la gente no se preocupe de la política, sino de la seguridad, que de la pidan que, seguridad. claro, ese es el problema. Que va a ser un tema que vamos a tener que seguir muy de cerca en Ecuador, así que seguramente vamos a dedicarle más tiempo Ujú. a esto, ¿no? Tenemos que ir cerrando esta entrevista Eh, Quiero y que me yo, regales un minutito para sí, complementar algo que para mí es importantísimo. justamente te Mira, iba a decir que cierres con la idea que te parezca mejor. Sí, como por te favor. decía, en Ecuador, un país dolarizado, el narcotráfico, seguimos siendo tránsito, ¿no es cierto? Seguimos siendo tránsito. Pero si antes era 1 kilo, hoy es 1 millón de kilos, para darles una Claro, idea, por los dólares. Porque aquí se lava dinero. Aquí al vecino de la esquina le ofrecen que lave dinero. Pero ¿qué más viene? Viene la consulta popular que se claro, plantea por este gobierno, sí. aprovechando las circunstancias. Yo creo que esa consulta popular en estas circunstancias va a ganar. ¿Pero qué va a ganar? Están planteando la precarización laboral, volver al contrato a plazo fijo. Aquí tenemos contrato indefinido de trabajo. O sea, firmaste tu Claro, contrato, pasaste la prueba y tienes indefinido. Y tienes buenas indemnizaciones en caso de despido. Están planteando eliminar todo eso. ¿Sí? sí, Y van a ganar. Pero además te comento lo siguiente. De la consulta popular que se va a hacer, de 11 preguntas al menos que están ya puestas porque van a subir a 20. De las primeras 11, 8 tranquilamente puedes resolver la asamblea. Porque hay que claro. reformar el COI, nada más. Pero hay una que es importante. Hay una que es importante y que no tiene nada que ver con la delincuencia, o si tiene que ver, no tiene nada que ver con estas cosas, que es el regreso de los casinos en Ecuador. Ya. Ajá. En Ecuador se prohibió por norma constitucional los casinos. Sí. Y hoy gana esto y vuelven los casinos de Ecuador. ¿A dónde vuelven los casinos? A los hoteles que son considerados 5 estrellas. ¿Quién es la mayor propietaria de hoteles 5 estrellas en Ecuador? La tía del presidente de la República. No, ¿Por dónde sale la droga en Ecuador? ¿Por dónde? Por los puertos. Más que por los aeropuertos, por los puertos sí, marítimos. El 80% de los puertos son privados, sin control. La mayor parte de sus puertos privados, o los más importantes por donde sale la droga, pertenecen a la familia Novoa. Y la mayor cantidad de droga que se ha incautado en Europa es en embarques de banano. ¿Quiénes son los mayores exportadores de banano en Ecuador? La familia Novoa, sí, ¿sí? ¿Es donde se va a lavar el dinero? Más fácilmente, en los casinos. Ejemplo, yo narcotraficante, voy donde el señor del casino, le doy $1 millón, ¿no es cierto? Para que me lo lave. Él me sí. gira un cheque porque me gané $900,000 en el casino. Ajá. La Y se casa queda, pierde, ¿no es cierto? y se quedan Y se 100.000. queda con una comisión de 100,000, todo dinero limpio, Claro. todo dinero limpio, lavado el dinero, blanqueado el dinero, como le llaman. ¿Quiénes son los beneficiarios? No lo digo yo, lo dijo inclusive un reportaje de Teleamazonas, un canal de televisión ecuatoriano. Sí. Entonces, eso es lo que estamos viviendo con la dolarización. Entonces, para finalizar, la dolarización primero empobreció más, ¿sí? Encareció la vida. Un pueblo sin esperanza, un pueblo sin trabajo, un pueblo sin medicina, un pueblo sin educación, presa fácil de la delincuencia. Entonces, la dolarización, sumado a la delincuencia, nos ha llevado a estar en un estado de terror que hoy vivimos en Ecuador. Increíble. Bueno, Fabián, muchas gracias. Me das la idea de que vamos a tener que tener alguna reunión con militantes argentinos para que nos expliques bien, en detalle y sin límite de tiempo, todo este fenómeno de la dolarización. Así que Con ya todo gusto, te adelanto la porque invitación. que les quede la alerta. La Sí, dolarización
no es la liberación. No es la No, solución, para claro que nada. sí, para nada. Bueno, un abrazo como siempre, gracias y hasta la próxima, Fabián, ¿eh? Cuídate, Suerte, hermano. Un abrazo. suerte con Gracias a todo. ustedes Lo y mismo estamos para ti. listos para las que sea. Un Gracias, abrazo, chao, hermano. Cuídate. chao, chao. Hasta luego.